¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Uno dice buenas tardes y quién sabe después dónde estarás escuchando y a qué hora, ¿no? Bueno, así es, nosotros estamos aquí en Radio Caput, pero este programa luego se vuelve a transmitir mañana, el miércoles y en diferentes horarios a través de la radio pública de Marcos Paz, a través de RPD Radio, la 97.5 de Oberá en la provincia de Misiones, y a través de Radio Pista Urbana. Así que aquí estamos, con Martín Loza en los controles, y a mi lado, como siempre, Larry Levy acompañando este mundo en clave. ¿Cómo le va, estimado Hugo Gulman? ¿Qué dice usted? Acá, tratando de ver si existe una mirada diferente sobre el escenario internacional. Eso es lo que intentamos, ¿no? Cada semana. Descubrir otras formas de entender la realidad, ¿no? Y a veces se descubren cosas, ¿no? O sea, generalmente se pueden descubrir cosas porque, entre otras razones para descubrir nuevas cuestiones interesantes del mundo internacional, así como también en este sentido del mundo nacional, tiene que ver con la influencia de los medios, ¿no? Y cómo de golpe personajes que uno los tenía, o la versión popular que se tiene en muchos países, tenía como tiranos, resulta que para el pueblo no fueron tan tiranos, ¿no? Que hicieron muchas más cosas de las que hacen los que dicen que los otros eran tiranos. Así que, bueno, capaz que de eso se trate un poquito este país que visitamos hoy y que, entre otras, también tiene esta música. Si la disquetera nos deja, tiene esta música. Ahí está. Ahí nos dejó la disquetera.
A ver, empieza así, pero después de estos aplausos, ahí está, bien, ahí empieza. هشمك جميع من إذا كنت تريد أن تعرف اسمي ذكر عمري ما نوخر من خصمي جانجستا الخوف من ربي بس هصلة نخطف حتى في النفس ليش عاندتوني. ¿Entendés algo? ¿Vos sabés la diferencia entre Madrid y Buenos Aires? Entre Madrid y Buenos Aires. Claro, esa diferencia de tono. Bueno, acá pasa algo parecido. Claro. También por ahí podríamos pensar la misma diferencia que entre, qué sé yo, entre Santiago del Estero y otras localidades de Argentina, ¿no? Sí. Cambia el cantito, cambia... ¿no? Es más o menos eso, pero este es un idioma conocido. Claro, la zona está, ¿no? Ya algo tienen de todo esto, ¿no? Bueno, tienen dos opciones de continente, así que, a ver, piénsenlo. Claro, dos opciones de continente. Hay bastante de esto y bastante de otros géneros ahí también, ¿no? Uno de los géneros lo vamos a pasar dentro de un rato porque llamativamente hay mucho reggae también. ¿Sí? Sí, hay bastante. Viste que se hizo internacional. Esas cosas que uno encuentra ahí de casualidad, hurgando quién sabe qué, ¿no? Desde la ignorancia. Es que Hugo es un hurgador internacional. esa gran fama. Bueno, a ver, dejémoslo un poquito más que suene y vamos al editorial de Larry, que está muy buena, ¿eh? Yo lo estuve leyendo. Vamos, Larry. Dale. Los países centrales de la modernidad, los adoradores del gran capital y del mundo financiero, todos siguen una línea de acción, un camino muy lejano a la búsqueda de un mínimo de armonía política y social. Construyen ángeles y demonios de acuerdo a sus intereses, que nunca son los intereses de las mayorías. Modelan situaciones binarias que se presentan solo como buenas o malas, y batallan por los medios sobre estas aparentes opciones. Entonces, al bello capitalismo lo enfrentan con el ogro comunista, a la democracia liberal occidental la enfrentan a la dictadura oriental, y así nos presentan verdades digeridas que alimentan solo a sus intereses. Y parece que las mayorías siempre están llegando tarde y el poder real logra ganar la batalla. Cuando tenemos oportunidad de hacer una reflexión histórica, vemos que la realidad nos presentaba alternativas viables y realidades que ofrecían otras salidas diferentes y viables. El país que abordamos hoy mira desde su balcón y desde su vereda cómo sus vecinos de enfrente saquean sus bienes y violan a sus gentes. Y cuando las víctimas pretenden denunciarlos, ellos, los vecinos de enfrente, se victimizan y asumen un falso derecho a la defensa y se permiten decidir sobre los recursos y las políticas de los vulnerados. Es lo que sucede hoy en Europa con sus vecinos pobres de África y de Oriente. La culpa es de los vulnerados y no de los saqueadores. Hoy decidimos visitar África, pero le sumamos la complejidad de lo musulmán y encima reflexionar sobre el trunco proyecto de un socialismo árabe, demonizado de tal manera que fue arrasado por el mundo, y entre comillas, democrático, liberal y capitalista. Vamos por Libia. Quizá pensaba, mientras estabas comentando esto, pensaba, no por ser un pensamiento pueril, pero en todo el tema cultural y el tema
de la gastronomía libia, tema del que siempre hablamos cada semana, de la gastronomía, de los lugares turísticos, y los platos típicos libios tienen una fusión de diferentes influencias que pasan por lo árabe, pasan por lo mediterráneo, pasan por lo africano. Y por lo italiano. Por lo italiano, bueno, porque lo mediterráneo. fue colonia claro, italiana. por eso ahí me echa lo mediterráneo, ¿no? Y toda esa fusión, de alguna manera, fue también, escuchándote, mezclado con lo político. Uno podría trazar una analogía, ¿no?, entre la gastronomía... Es que es cultura también, ¿no? La gastronomía, claro, es cultura. Parte de la cultura. Vamos a meternos directamente en una nota que hicimos, que nos pareció interesantísimo. En realidad fue una nota que se terminó extendiendo un poco más de lo habitual, de lo que hacemos habitualmente, porque tiene un contenido excelente, buenísimo, es muy didáctico, muy bien explicado por la persona que logramos entrevistar, que se especializa justamente en Libia, ¿no? Se llama Taddeo Castiglione. Vive en Neuquén, desde allí investiga, pero también ha viajado mucho y conoce bastante, muy en profundidad, todo lo que ocurre allí. Él es periodista, es experto en relaciones internacionales y en análisis de conflictos internacionales. Está graduado en la Universidad Estatal de Tomsk, en la Federación Rusa. Y con él charlamos sobre Libia y todo esto es lo que nos contaba. Ya estamos conectados con Taddeo Castiglione. Taddeo, muchísimas gracias por atendernos aquí en el estudio Hugo Gullman y Larry Levy. Y siempre cuando hablamos de algún país preguntamos cuál es la situación actual de ese país, cómo está Libia en este momento, interna y externamente. Después profundizamos en algunos otros detalles, pero una mirada general. Estimado Hugo, estimado Larry, primero que nada para mí una enorme alegría poder estar aquí junto con ustedes y un saludo cordial para ustedes y toda nuestra querida audiencia. Cuando hablamos de Libia, lamentablemente en la actualidad estamos hablando de un país totalmente fragmentado, dividido en muchos sectores, con diferentes centros de poder en diferentes lugares, lo cual dificulta una gobernanza fuerte y clara. Y en medio de una sociedad y un país con una compleja situación local y con una compleja composición. Esto es interesante siempre a tener en cuenta en el caso de Libia, que estamos hablando de un país tribal. Esto quiere decir que las divisiones, más allá de territoriales o de ciudades, provincias como tenemos en Argentina, también estamos hablando de familias fuertes, de clanes fuertes, de apellidos fuertes, que componen y que es un conjunto esencial dentro de la sociedad libia. La actualidad libia, luego de, no me gusta decir guerra civil, porque fue una intervención armada de la OTAN, con presencia de militares extranjeros, con presencia de mercenarios de muchos países que apoyaron el derrocamiento de un gobierno popular como era el dirigido por el coronel Muammar al-Gaddafi, dirigido entre comillas porque el sistema político de Libia era un sistema que se llama Estado de masas. Esto quiere decir que el poder estaba directamente distribuido en el pueblo a través de comités populares presentes en todas las regiones del país. Esto quiere decir que el mismo pueblo era el que legislaba, gobernaba y mantenía todo. Y la estructura del Estado era sostenido por el gobierno, vamos a decir, central, que en realidad delegaba todas las autoridades al pueblo. Después del 2011 hasta la actualidad, un sistema totalmente corrupto. Se trató de implementar una democracia occidental que no tuvo ningún resultado interno dentro del país. Y la situación no fue nada más que de peleas de bandas, de milicias armadas, armas por todos lados, violencia desatada en todo el país y la fragmentación total. De tal manera que en la actualidad tenemos 3 grandes centros de poder en Libia. El gobierno central, llamado Unidad Nacional, siempre entre comillas, con sede en la capital Trípoli, en el cual es dirigido por el señor de Baida. Un gobierno en la ciudad de Tobruk, que es un gobierno parlamentario. La única vez que hubo elecciones, entre comillas también, en Libia en el año 2014, dio como resultado un parlamento que controla la zona del oeste del país, la zona oriental del país, con sede en Tobruk.
el cual está dirigido por Águila Saleh, enfrentado al gobierno de Trípoli, y un gobierno militar con sede en Benghazi, la segunda ciudad más importante de Libia, dirigido por Khalifa Haftar, un mariscal de campo, un señor de la guerra libio, y bueno, entre estos tres poderes, un continuo choque. Perdón, Tadeo, ¿cómo es el vínculo entre esos tres poderes? ¿Cómo conviven? No conviven prácticamente, es muy confuso y muy complicado. Todo lo que es la parte militar, el sector militarista, es dirigido por esta persona, Khalifa Haftar, que era un agente de la CIA, desertó de Libia en los años 80, se exilió en Estados Unidos, volvió después de la guerra civil y se convirtió rápidamente en una de las personas más fuertes, incluso Khalifa Haftar teniendo un apoyo sostenido de grupos mercenarios internacionales, incluido el grupo ruso Wagner, que combatió para Khalifa Haftar. No hay una convivencia, hay una especie de diálogo entre las tres cabecillas como para mantener el orden, pero cada uno se distribuye las riquezas del petróleo, impuestos locales, entonces los tres vendrían a ser como una especie de triunvirato en los cuales ninguno es más fuerte que el otro. En más de 2 ocasiones, el Khalifa Haftar trató de tomar la capital Trípoli armado, la última fue hace poco más de un año, y fracasó en todas sus iniciativas. Cada uno de estos factores también controlan milicias locales y fuerzas armadas propias. Realmente los que están fuera y para cualquiera de nuestra audiencia se le va a armar una confusión debido a la cantidad y el abanico de actores, milicias, grupos armados e intereses económicos detrás de cada uno. El gobierno central... Justamente por eso te iba a preguntar, ¿quiénes son los que de algún modo alimentan esas tres facciones que están en continua tensión y puja? Bien, el gobierno de Trípoli tiene un apoyo más bien internacional. La ONU reconoce al señor de Baida como primer ministro del país y es quien mantiene y maneja los ministerios del país, Ministerio de Relaciones Exteriores y toda la estructura internacional. Ese es un gobierno que vamos a decir que es más bien neutral y en muchas de sus posiciones siempre ha buscado la celebración de elecciones presidenciales urgentes en Libia. Es un gobierno más con reconocimiento internacional, pero que está centralizado en Trípoli y las cercanías de la capital del país. Recordemos, Trípoli es la zona más bien occidental de Libia. El gobierno del Congreso de Tobruk, dirigido por Águila Saleh, tiene un apoyo de una facción que es pro-rey de Libia. El rey Idris y toda su descendencia exiliada en Turquía tiene grandes intereses económicos. Este gobierno también es apoyado por las monarquías del Golfo Pérsico, las cuales están interesados también en esa posición de Libia. Y bueno, Khalifa Haftar, como es militar, tiene grandes relaciones con el presidente Abdel Fattah al-Sisi de Egipto y con otros señores de la guerra famosos en las regiones, por lo cual, bueno, cada uno representa también un interés extranjero. Y acá viene la pregunta, que creo que la pregunta del millón, ¿quiénes realmente representan entonces los intereses del pueblo libio? Y bueno, claro, y te agrego a esa pregunta que te autoformula, que me parece que es clave, te agrego, te la completo con una más que me llama la atención. Esta fragmentación que tan bien estás describiendo, ¿no? ¿A quién favorece? ¿Qué gran poder se está favoreciendo? Divides y vencerás. Creo que eso siempre fue la consigna de los ejes occidentales, principalmente anglosajones. Recordemos que una Libia fuerte no únicamente era beneficiosa para Libia, sino que el gobierno de Gaddafi, que era la Libia que llegó a ser el país más desarrollado del África y con la mejor capacidad y el índice de desarrollo humano, no solo sostenía su país, sino que sostenía a toda la región del norte del África subsahariana, del Sahel. Más de 15 países, 20 tal vez, dependían prácticamente de la ayuda de Libia y del desarrollo de Libia. Y la apuesta de Gaddafi era la independencia no únicamente de Libia y la soberanía de Libia, sino de toda la región. Por ende, una Libia débil con estas peleas intestinas que no tienen razón alguna de ser, benefician claramente a los ejes occidentales y responde a esa temática. Por algo también la intervención de la OTAN y también cómo Estados Unidos de manera continua sabotea cualquier intento de elecciones en Libia. Ya 2 veces hubieron fecha, estábamos a una semana de las elecciones en Libia y de la nada
bueno, se suspendían las elecciones. ¿Por qué? Y ahí entra un factor que no estábamos mencionando, que es otro gran poder en Libia y que tenía que ver con lo que explicamos al principio, las tribus. Las tribus libias, lógicamente, se han visto perjudicadas en medio de toda esta situación. Estas grandes familias con sus jóvenes en la violencia, perdiendo personas, perdiendo sus ciudades, perdiendo el progreso y el desarrollo que se vivía antes, empezaron a decir, ¿por qué no recuperamos lo que teníamos antes en Libia? Y la única persona que puede traer paz en Libia es una persona inteligente, joven, y que ha sufrido y que está dispuesto a la reconciliación. Y ese es nada más y nada menos que Saif al-Islam Gaddafi, el hijo de Muammar al-Gaddafi, el cual la misma justicia de Libia, en medio de estos programas de reconciliación nacional, prácticamente dijo que no había ninguna condena en contra suya. Al principio, cuando fue capturado, fue condenado a muerte. Luego todos quedaron absueltos de todo cargo. Y bueno, Saif al-Islam Gaddafi es el representante de las tribus libias y de muchos sectores de libios en el exilio. Siendo Libia, habiendo sido Libia el dominio de Italia, ¿le queda a los italianos y a los europeos, por ende, influencia trascendental? Hasta cierto modo, hay que decirlo así, el gobierno de Trípoli es el que respondería de alguna manera a las cercanías más con el gobierno italiano. Algo que siempre se arrepintió Berlusconi hasta último momento, creo que de su vida, y lo dijo en algunas entrevistas, fue haberle dado la espalda a Libia y no haber hecho un poquito más o hacer algo para impedir el destrozo y la destrucción de Libia. A Italia le interesa, y a Giorgia Meloni creo que le interesaría una Libia estable y fuerte cuanto antes por el tema de los inmigrantes. Y esto también fue una profecía cumplida del coronel Gaddafi, que le dijo: ojo, que lo único que detiene la barrera de inmigrantes hacia Europa es Libia. Sin Libia va a ser un descontrol. Y bueno, todo lo que hemos visto. Y conociendo la política esta tan nacionalista, racista del gobierno central italiano, lógicamente le vendría muy bien un gobierno fuerte en Libia que también ponga orden interno y frene el contrabando y el tráfico de personas, los cuales, si analizamos un poco, también hay un gran negocio de algunas entidades europeas que también trafican lamentablemente con todo esto. Me quedé pensando en lo que hablabas como posible factor de unidad de Salim Gaddafi. Claro, uno razona desde Argentina, el especialista sos vos, pero uno razona desde Argentina y por ahí imagina a todo el poder real en contra de una situación así, ¿no? Hoy en Argentina un apellido aceptado es Menem, pero porque Menem representó otra cosa, no representó las bases del peronismo. Pero hay otros apellidos que representaron más al peronismo, que son mala palabra, ¿no? Y me imagino que algo bastante parecido debe ocurrir allá, ¿no? ¿Qué margen tiene de maniobra, de crecimiento y de no estar lleno de enemigos en el exterior, ¿no? Bien, eso es algo muy interesante porque recordemos que el gobierno de Gaddafi fue derrocado por las armas. Eso no quiere decir que haya habido una gran oposición interna. Después, con el paso de los tiempos y toda la mala prensa y mala fama que se ha hecho, lógicamente tiene su impacto. Pero no, el gobierno de Gaddafi, los gaddafistas, de alguna manera, el Movimiento Nacional de Liberación de Libia, como se llama, no perdieron nunca un apoyo internacional, el cual Gaddafi cosechó en 42 años de continua trabajo en todo el África. Las revoluciones que hemos visto en el África de los últimos años, estos golpes de Estado en Níger, Burkina Faso, en Mali, también ahora el cambio de gobierno en Guinea y otros países, posiciona todos gobiernos panafricanistas, profundamente panafricanistas, con una gran influencia de la ideología también de liberación del África, que Gaddafi era uno de los principales expositores. Estos países apoyan la candidatura de Saif al-Islam Gaddafi. Otro punto interesante, la familia Gaddafi en gran parte está exiliada y con gran respaldo en Argelia, hay parte de la familia de Gaddafi. En Egipto está el primo de Gaddafi, el señor Gaddafi al-Dam, con gran presencia también y en los círculos internos dentro del gobierno en Egipto. Y la esposa de Gaddafi y su hija Aisha Gaddafi están exiliados en el sultanato de Omán.
un país muy neutral en el Golfo Pérsico, pero que tiene un peso diplomático muy fuerte. Y otro asunto, Al-Saadi Gaddafi, el futbolista de la familia Gaddafi que jugó tantas en las ligas europeas y que era un ministro de deporte de Libia, está exiliado en Turquía. Es decir, Erdogan, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, mantiene 2 jugadores en Libia, al cual no se define por cuál. Sí, Khalifa Haftar, el ala militar, pero ya mayor de edad, desgastado también, y bueno, siendo militar también quisiera hacer sus propias jugadas, o apoyar a un antiguo socio como es la familia Gaddafi. Y tener exiliado al hijo de Gaddafi creo que es un peso bastante interesante en medio de este contexto, por lo cual a nivel internacional hay un apoyo hacia Gaddafi, hacia Saif al-Islam Gaddafi, y a nivel interno hace unas semanas una milicia armada muy fuerte en la zona sur, la milicia de la ciudad de Sintan, lanzó una proclama diciendo que apoya, incluso militarmente, la candidatura de Saif al-Islam Gaddafi para la presidencia de Libia. Y esto volcó a que muchas tribus empezaran a replicar el mismo mensaje de apoyo total a la candidatura de Saif. Toda la zona sur de Libia, principalmente en la ciudad de Sabha, que es las puertas del Sahara, tienen una gran influencia de Libia, y también 2 tribus más, la tribu Al-Ghadafa, de la familia Gaddafi, con sede en Sirte, y la principal tribu de Libia con más de 1 millón de miembros, la tribu Barfala, con sede en la ciudad de Bani Walid, las cuales respalda al 100% a Gaddafi. Incluso en el año 2011, las últimas 2 ciudades de Libia que se rindieron fue Sirte, donde murió Gaddafi en combate, y la ciudad de Bani Walid, de la principal tribu de Libia. Esas ciudades todavía hasta el día de hoy se mantienen leales de alguna manera a la herencia y a favor de la candidatura de Saif al-Islam. A nivel internacional hay un contexto favorable en estos tiempos, y a nivel local hay una fuerte presencia tribal que razona, y que es bastante razonable, de que los cambios que se propusieron fueron mentira, no dieron efecto, y la única persona que verdaderamente apuesta al diálogo y a la unidad nacional es Saif al-Islam Gaddafi, y que a la vez tiene un proyecto de país. Y esto es interesante. Actualmente en el mundo no se hablan de proyectos de país y de proyectos de desarrollo que tendrían que ser. Y Saif, que estudió en las principales universidades en Europa, en otros países, y que tiene una mente muy amplia, desarrolló un proyecto que se llama La Libia del Mañana. El dar vuelta de página y comenzar desde cero con una estructura de reconstrucción nacional. Tadeo, muy interesante lo que estás diciendo, pero te pregunto, a nivel ideológico, ¿de alguna manera es el continuador de su padre? Porque hablaste de 2 cosas que son realmente muy interesantes y daría para un programa entero, que es la forma de representación política de los países árabes, a lo cual no estamos, o islámicos, a los que no estamos acostumbrados, y la representación tribal tiende a democratizar un sector del mundo que no, la palabra democracia no es, digamos, lo más parecido a su forma de representación política. Por eso te pregunto si Saif es, digamos, un continuador de la idea de su padre. Muy buena pregunta, estimado Larry, porque la OTAN, antes de intervenir en Libia, le había propuesto a los 2 hijos mayores de Gaddafi que tomen el poder. Uno era Muhtasim al-Gaddafi, le dijeron, derroca a tu padre, y el otro era Saif porque tenía muchas conexiones con Occidente. Saif era la cara bonita de la familia Gaddafi y muy bien recibido en muchos países. Los 2 se negaron a traicionar a su padre y el legado de su país. Combatieron, Muhtasim murió junto con su padre, Saif estuvo herido bastante grave y bastante años preso también por su defensa. Ideológicamente, Saif era un renovador, una persona más bien de un proyecto más amplio, más de puertas abiertas, pero su tiempo en el desierto, su tiempo también en prisión, hizo que se dé cuenta de que la estructura del país de su padre verdaderamente funcionaba, 42 años de progreso continuo y de paz, y en las últimas conferencias de prensa, discursos, Saif sigue manteniendo un estatus más bien bajo, un perfil bajo, lógicamente también por temas de seguridad, y en lo que se ha dicho es Libia necesita más democracia, pero cuando se hablaba de más democracia en Libia se hablaba de la Yamaraya, el estado de masas, estas parlamentos locales en los cuales el pueblo decidía y legislaba en absolutamente todo. Ideológicamente Saif
ha vuelto a las líneas del libro verde, el libro escrito por Gaddafi, pero volver a esa estructura dentro de la complejidad en Libia, con los 3 factores de poder dividido, creo que va a ser más bien negociado la situación y que no se va a poder volver al menos al 100% del gobierno parlamentario que se tenía antes de los parlamentos locales. Para explicarlo a cualquiera de Argentina, simplemente esto es como que si fueran barrio por barrio y se juntaran las personas y dijeran, aquí vamos a asfaltar esta calle, ¿quién está a favor? Todos votamos, se asfalta esta calle. Acá hace falta una escuela, votamos todos a favor, se arma una escuela. Ese era el manejo de Libia. Democracia participativa en términos participativa y directa, y por algún tema interesante también en los temas económicos, que no se trata de hablar mucho de tema económico en Libia porque era fantástico toda la situación, la coparticipación directa de los recursos naturales a la población, la coparticipación del petróleo. ¿Cómo es el vínculo, de Libia en general y de Saif Gaddafi en particular con los países vecinos, algunos de los cuales están teniendo ahí toda una gran efervescencia, ¿no? La situación es bastante interesante porque como la familia Gaddafi sostenía un socialismo árabe, siempre Argelia fue de alguna manera un país que siempre estuvo más a favor en esos sentidos, por lo cual Argelia vendría a ser uno de los principales aliados. Pero como estamos mencionando que la resistencia libia, la familia Gaddafi tiene sus patas metidas en diferentes sectores, no habría ningún problema, por ejemplo, con el gobierno de Egipto, de Al-Sisi, de tener a un Gaddafi en el poder en Libia. Además, hasta le beneficiaría en muchos aspectos en temas de seguridad interna. Túnez, mucho no se habla de Túnez. Túnez siempre fue la villa turística prácticamente del otro lado del Mediterráneo para los europeos. Bastante estable, las situaciones del Sahel para abajo, países como Níger, países como Chad, que toda esa zona todavía sigue siendo sede de grupos armados, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Ansar ad-Din, muchos grupos islamistas que contrabanden desde droga hasta armamento pesado, y eso también es un factor. La guerra en Sudán también ha llevado a muchos inmigrantes hacia Libia, y hay muchas situaciones humanitarias muy complicadas en todas las regiones. La población en Libia siempre fue muy centralizada, te diría que casi 80-90% del país sobre la costa del Mediterráneo en población, y el resto hacia adentro. No hay muchas ciudades de grande importancia, por lo cual el control de esta zona para cualquier tipo de actividad ilícita ha sido fenomenal para toda esta gente que lucran con estos negocios, porque en Libia no hay ningún poder, entonces toda esta zona es tierra de nadie. En eso acaso un gobierno fuerte beneficia a todos. Sí, estamos con muy poco tiempo, es sumamente interesante, y probablemente invitemos a varios a hacer una charla sobre África, la parte norte, y después ir bajando al Sahel y hacia el sur, porque es un continente para prestarle mucha atención. Pero nos interesa básicamente, en 2 palabras, te pido mucha síntesis, la relación hoy de Libia con China y con Rusia. Libia con Rusia ha estado asociado desde la parte militar de Khalifa Haftar. El gobierno central no tiene muchas relaciones con Rusia en sí mismo. China sí, porque China invierte, y el proyecto de la Franja y la Ruta, este gran proyecto económico chino, tiene mucho que ver con Libia. Pero bueno, hay muchos sectores y factores también para determinar, y en pocos minutos es difícil. Rusia mucho en Libia no tiene su pata metida ni antes ni ahora, y China sí económicamente, igual que en el resto del África. Lardi, no sé si querías agregar. No, me quedaría hablando una hora más, pero el programa tiene sus límites. En realidad agradecerte, Tadeo, porque la verdad que has dado una clase magistral sobre Libia, un país tan extraño en el concierto, en 2 conciertos, porque en realidad toca en 2 bandas Libia. El concierto africano por un lado y el concierto islámico por el otro, lo cual lo hace un país bastante atractivo. Y el fenómeno Gaddafi, sin ninguna duda, termina de ponerle el moño a una situación que para Occidente es sumamente extraña, compleja y difícil, muy difícil de entender. Muchísimas gracias, Tadeo, por el contacto con nosotros. Fue más que didáctico y un gran aprendizaje.
Muchísimas gracias a ustedes. Y un puntito más, Libia, gran amigo de Argentina en los momentos históricos, y eso creo que es importante también para destacar. No es un país ajeno a nosotros, son grandes amigos. Muchísimas gracias. Bien, charlábamos y con muchísimo atraso en horario, como 6-7 minutos, ¿no? Charlábamos con Tadeo Castiglione. Él vive en Neuquén, es periodista, experto en relaciones internacionales y en análisis de conflictos internacionales, graduado en la Universidad Estatal de Tomsk, en la Federación Rusa, y bueno, una descripción buenísima de lo que es Libia en la actualidad y parte de la historia que describió, ¿no? Vamos a la tanda y enseguida analizamos un poquito esto y vemos otros datos más. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Unidos y fuertes, luchamos por nuestros sueños, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos. Vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta Sub-30. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Ahí tenés un poquito de reggae libio. ¿Conocías el reggae libio, Martín? No. Yo tampoco. ¿Te gusta, Larry? Es interesante, es interesante. Sobre todo cuando el idioma tiene una marca de orillo que hace especial, ¿no?, a ese ritmo, ¿no? Como cada país tiene su ritmo, lo hemos visto en China también, ¿no? Había un reggaetón en China, lo hemos visto, lo hemos escuchado en un montón de países. A mí me parece sumamente interesante, aunque hay una transculturalización bastante importante, ¿no? No sabemos lo que dice. Sería interesante saber lo que dicen para saber si en realidad es contestatario, como debería ser, como nació el reggae, ¿no? Aunque muchos lo consideran música basura, pero expresa algo, ¿sí? Y bueno, como en Estados Unidos nació como queja. Te comento, te puedo dar una mínima, muy básica respuesta, porque, bueno, por lo que estuve mirando, me parece que hay de las dos cosas. Está la cosa más superficial, pasatista, playa, ¿no? Mujeres lindas, etcétera, esas cosas. Y tenés también la parte contestataria. Y tenés bastante de lo contestatario. Sí, también, algo de lo que no pude averiguar, porque en realidad no se me ocurrió. Uno traza una línea de investigación y no lo hace, pero prometo intentarlo. ¿Qué grado la cantidad de una misma franja etaria? ¿Cuántos chicos hay, por ejemplo, de 12, 15 a 20, que son los que urbanamente se quejan de la situación, ¿no? Quizás no sé si están politizados o partidizados, pero seguramente expresan en la calle lo que ocurre, digamos, citadinamente en una ciudad, ¿no? Y ver si ahí está la queja o no.
Habría que investigar. O llamar a un musicólogo, ¿no? Porque podríamos hacer un programa con un musicólogo que nos hable de lo que pasa con la música a través del mundo, ¿no? Cuáles son las músicas más permeables, menos permeables, qué transmiten, ¿no? No sé si hay algún especialista, hay que investigarlo. Sí, Mirá Martín Loza sí. del otro lado Sí. estaba diciendo, sí, por ahí vamos. Dale. Bueno, tenemos algunos datos que de alguna manera que podemos ir visualizando. El tamaño tiene una superficie de 1.800.000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 3 millones y pico. Es más grande que España en 3 veces y media, para darnos una idea de lo que es Libia. Es un país bastante grande, con mucha influencia, y que lo atravesaron un montón de culturas, ¿sí? El gobierno, como definía Tadeo, es un gobierno casi tripartito. En realidad son 2 organismos formales y un tercero que juega un partido importante, aunque formalmente no sería parte de ese gobierno de acuerdo nacional, ¿sí? Bueno, la religión es el Islam, todos lo sabemos, son sunitas, no son chiitas. El árabe es el idioma, ya lo dijimos, y tiene una particularidad. Más allá de que vamos a dar algunos datos de la economía, es indudable que no podemos saltear la importancia del gobierno de Gaddafi, que tuvo durante 42 años, desde el 69 al 2011. Marcó a Libia, primero porque derrocó a un formato de gobierno que no es propio del mundo árabe o islámico, que es el del rey Idris, ¿no? Las estructuras de gobierno en los países árabes tienen que ver con lo que decía Tadeo, lo que es tribal, lo que es de los pueblos, sin estructuras familiares muy grandes, que conforman un territorio. Como siempre digo, los territorios, Occidente dividió siempre los territorios en forma arbitraria, dejando dentro de un mismo territorio limitado por una línea dibujada en el mapa, diferentes pueblos, lo que ocasiona, es una forma de fragmentar, de dividir y reinar, ¿sí? Pero el caso de Gaddafi tiene un entorno político muy parecido, algunos lo comparan, lo dijimos, me lo dijiste vos, me lo recordaste hoy hace un rato, que se parece al peronismo, ¿no? Al surgimiento de Perón. Una tercera posición en relación a que el socialismo no nos sirve en determinado lugar, lo decía Gaddafi con respecto a Libia, el comunismo, ¿no? Así, tal como lo percibía Marx y el marxismo, pero sí el socialismo. Y por otro lado, la democracia tampoco es una forma de identificación del pueblo con los gobernantes, ¿no? Con lo que decía Tadeo, la gobernanza. Entonces surge esa tercera posición, el famoso libro verde de Gaddafi, que inventa o diseña, no, inventar no es la palabra, pero diseña una forma de gobierno más representativa, más acorde con la estructura social de Libia y de los países árabes en general, que son las grandes, en árabe se dice jamula, la jamula es el clan, y el sentido de pertenencia de la jamula, del clan, es realmente importante, es una forma de vida, donde hay una trama social ahí diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, y por eso hay que respetar algunas características del mundo árabe. No significa esto que uno reniegue de los derechos humanos, al contrario, el caso de Muammar Gaddafi fue acusado de ir en contra de los derechos humanos, de tensiones arbitrarias. Sin embargo, el estándar de vida de los libios en los 40 años de gobierno de Gaddafi fue excepcional. Cada persona que se casaba, cada matrimonio, cada pareja recibía una vivienda, los costos de los créditos eran 0 interés, porque decía que los bancos no podían cobrar interés, los bancos nacionales, y nacionalizó toda la estructura política y económica, la económica que había de la época del rey Idris. Fue una verdadera revolución y por eso se lo persiguió en Occidente y se creó una figura demoníaca, contraria a la democracia occidental y cristiana, lo digo así entre comillas, ¿no? O judeocristiana. Y bueno, en realidad Tadeo dijo una cosa sumamente importante que hay que prestar mucha atención. No fue derrocado por una revolución
sino que la OTAN lo saca del gobierno, lo derroca, teniendo aún, y a pesar de la influencia de Occidente con respecto a la población, tenía un total apoyo, o un casi total apoyo de la población. Por eso no fue una guerra civil, eso es lo que quería recordar que dijo Tadeo, no fue una guerra civil la que desplazó a Gaddafi y después lo mató, sino que fue una intervención de la OTAN y fue arrasado. Muchos no coincidieron en Europa. En ese entonces la OTAN todavía tampoco tenía el consenso que tiene hoy para atacar Ucrania o para ayudar a Ucrania y atacar a Rusia. Pero bueno, esto es parte de la realidad que vivió Libia y por lo tanto fue contrastada por Occidente. No podían permitir que existiese un gobierno socialista y encima árabe, ¿no? Ambas cosas eran un detonante para Occidente. Pero bueno, a ver, ¿tenés algo que podamos probar de la comida libia? Sí. Hoy antes que dé algunos pasos, si estás muy resfriado. Con la gripe que tengo no le voy a sentir el gusto, pero lo puedo transmitir, dale. ¿no? Por ejemplo, hay un plato que se elabora, se llama asida, que se elabora con harina de trigo integral, agua y sal, ¿no? Se considera como uno de los platos más antiguos de la gastronomía libia y es tradicionalmente consumido en el desayuno con miel y aceite de oliva. No está nada mal, ¿no? En algunas otras regiones se les agrega o queso fresco o se les agrega dátiles, una cosa que a mí me encanta, ¿no? Y a vos también, ¿no? Sí. Después, claro, te podría nombrar algunas cosas más tradicionales como los kepi, pero vamos por otras cosas. Del cuscús te podría nombrar también, ¿no? Tenés hay algunos dulces muy sabrosos. Uno es el gatayif, que el gatayif son unos pasteles dulces rellenos de nueces y bañados en almíbar de azúcar y agua de rosas, que es del estilo del baklava, me parece. Es del estilo, sí, que son muy populares. Tienen algunas comidas que se comen específicamente para el Ramadán, ¿no? Y se sirven luego de romper el ayuno. Después hay una pasta de pollo libia que se llama imbakbaka, que es un plato con mucho sabor, debido a que el pollo que se utiliza en la preparación, hay una versión donde se la cocina mucho tiempo y son esas cosas con muchas especias, muchas hierbas y esa cocción prolongada que siempre le termina generando un saborcito muy rico, ¿no? Después hay un sándwich de patata libio, por ejemplo, te podría agregar, que se llama mafrum, que también es... esto también tienen muchas comidas de inspiración judía, ¿no? Muchas comidas que provienen, hubo comunidad en Trípoli, hubo una comunidad grande hasta los años 40, 48, la creación del Estado de Israel. Me acuerdo la comunidad tripolitai, se le decía, de Trípoli, ¿no? Mira, esto se combina la carne con las verduras, incluye carne molida, que puede ser ternera o cordero, a veces ambas, ¿no? Rellenas de papa, creando, estas cosas de combinación también de sabores, ¿no? Otra comida también que proviene de las costumbres judías, por ejemplo, que se llama araimi, que es un estofado de pescado muy picante allí en Libia, ¿no? Y que también es tradicional judía de los judíos de Libia, particularmente, que se remonta también a la época colonial italiana, ¿no? De muchos años atrás, ¿no? Que se elabora con pescado y salsa de tomate muy picante, aderezado siempre con especias. Siempre las especias están dando vueltas como en los lugares turísticos, todo el mundo, los mercados donde siempre hay especias y nueces, dátiles y esas delicias que engordan todas.
Bueno, es importante saber que, bueno, lo que contaba Tadeo también es importante, estoy mirando en el mapa en este momento, y bueno, Libia tiene, en principio Egipto, que es una mezcla rara socialmente para el mundo árabe, y no ocasiona, al contrario, hay un flujo interesante entre la política egipcia y Libia, pero no, y lo que sí puede traer problemas es los conflictos que hay en Sudán, conflictos muy graves que pueden transmitirse o filtrarse hacia Libia. En cambio, Níger y Chad y Malí, en este caso agrego yo, son países que están en proceso de descolonización, por lo tanto Libia puede servir como apoyo. Lo intentó Gaddafi, lo dijo Tadeo, que su revolución era una revolución que tenía posibilidades de ayudar a los procesos de descolonización del Sahel, que son los países del Sahel, Chad, Níger, Mali, y con Argelia hay una situación bastante compleja que hace permeable las fronteras y que puede traer problemas. Está la lucha ahí con el tema del Sahel y el sur de Argelia, que es bastante complicado. Una de las cosas que también dijo Tadeo que hay que tener muy en cuenta son los grupos islamistas tipo Al-Qaeda u otros islamistas extremistas, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, se confunde la lucha anticolonial, que sí es absolutamente, y está en general en estos países, Níger, Chad, encarados por el ejército. ¿Sí? En general, los procesos de liberación surgen en el seno de los ejércitos. Eso con respecto a la posición, digamos, ya, geográfica. Perdón, ¿sí? Berry, ya comentaba al principio de la charla acerca de ese gobierno, de describirlo como un país fragmentado con 3 gobiernos diferentes, ¿no? Sí. Que simultáneamente estaban. Uno de ellos justamente era el gobierno militar. Además hablaba del gobierno de Tobruk y el gobierno central, que tienen muy poca comunicación entre sí, ¿no? Sí, pero bueno, lo interesante es que no rompieron lanzas, es decir, hubo un intento hace unos años de romper lanzas, de tomar el poder de un grupo sobre el otro. Finalmente volvió la situación de alguna manera a equilibrarse. Hay inestabilidad política, esto lo aprovecha Occidente, lo aprovecha Estados Unidos, pero bueno, estamos en la posible candidatura del hijo de Gaddafi, que era el segundo hijo de Gaddafi, bueno, puede llegar a traer alguna novedad al respecto. Uh-huh. A ver, para ubicarnos, el PBI de Libia es 10 veces más bajo que el nuestro. Uh-huh. El ingreso per cápita también es 1/3 más bajo que el nuestro. Lo que invierte en educación en este momento es muy bajo, es alrededor del 3%, y en salud lo mismo, el 3% del PBI. La deuda externa de ellos alcanza los 100.000 millones, es un porcentaje del PBI del 184%. Ajá. Es muy alto. Altísimo. Nosotros tenemos un PBI que, bueno, lo podemos analizar de varias maneras, porque no tenemos un precio de dólar fijo o referencial, pero nosotros estamos endeudados en el 70 o 80% de nuestro PBI. Lo que sí tiene un saldo de exportaciones, de comercio exterior, entre importaciones y exportaciones, un saldo a favor de cerca de 7.000 millones. Nosotros lo tenemos más o menos en 5.000, pero hace 2 años, que es lo que tenemos como dato consolidado. Salario promedio casi igual en los dos países, tanto en Libia como nosotros, y el índice de desocupación es del 25% en Libia, y nosotros estamos arrimando ya al 12%. Otro de los conceptos interesantes que dio Tadeo Castiglione también tiene que ver con quién se favorece con una Libia así, fragmentada, débil, ¿no? Y como ocurre con casi todos los países en África, en América del Sur, ¿no? Siempre lo que se favorece es el gran poder, ¿no? Uh-huh. En realidad, a veces, o generalmente, casi siempre, esa fragmentación es provocada. Sin ninguna duda que es provocada. Porque si se le diera más importancia a la voz del pueblo, ¿no? Pero en general
lo que se hace para fragmentarla es contradecir la voz del pueblo. Exacto. Bueno, la voz del pueblo es una voz quebrada en el silencio del desierto. Pero es interesante porque la estabilidad de Libia en este momento, o la inestabilidad de estos grupos que más o menos mantienen unido el país, tiene que ver también con la fragmentación europea, aunque no lo veamos, sí. y veamos una OTAN más o menos unificada para ayudar a Ucrania y en contra de Rusia. En realidad, por ejemplo, y él lo dijo también, Italia tiene un interés especial, fue colonia italiana, de la cual se surtía de hidrocarburos. Entonces, en este momento de crisis internacional, Italia quisiera tener una relación un poco más aceitada con Libia, en tanto y en cuanto se lo permita el grupo de la OTAN. Pero como están tan fragmentados también los intereses, Alemania por un lado, Italia por otro, Francia por otro, no creo que se rompa esa estabilidad o esa pseudoestabilidad que hay en este momento en Libia, y eso puede favorecer los intereses del sucesor de Gaddafi. Bueno, ya nos queda muy poquito tiempo de programa, nos queda 1 minuto o 2 nada más. Si querés, vamos pasando un poquito de la música tradicional. Siempre nos gusta cerrar con alguna música típica, ¿no? Y que, bueno, tratamos de buscar lo que es más alegre, ¿no? Y esto suena lindo, con un lindo ritmo. Mientras tanto te puedo contar de lugares, por ejemplo, lo que solés tener son muchos lugares históricos. Bueno, obviamente, ¿no? El desierto es otro lugar que se suele visitar bastante. Lugares históricos en las ciudades, muchas calles de esas chiquititas, recovecos, como en todas las ciudades antiguas, ¿no? Hay una ciudad, por ejemplo, que se llama Sabha, o Sabha, que es una de las ciudadelas históricas que se mantienen en pie, y que está representada en el reverso de algunos billetes libios, ¿no? Sabha también se considera como una puerta de entrada a la región de Fezzan, que se extiende para desembocar en el desierto del Sahara, ¿no? Propiamente dicho. Es la puerta del desierto. Es la puerta del desierto, del desierto, ¿no? Y todo, bueno, con un... describen mucho con la palabra mosaico, ¿no? Uh-huh. Bueno, con un mosaico de oasis, de montones, miles de palmeras datileras, ¿no? Y dunas. Es la contracara, ¿no? de la zona que da al Mediterráneo. Uh-huh. Si podemos, si visualizamos geográficamente a Libia, lo podemos dividir en dos partes. La puerta es el desierto hacia el sur, y al norte el balcón a Europa, ¿no? Claro, el Mediterráneo. El Mediterráneo. ¿No? El Mediterráneo. Después hay otro lugar que se llama Wab an-Namus, que está alejado ya de los paisajes urbanos, muchos devastados, ¿no? por las sucesiones de guerras, y alejada también de sitios antiguos. Y bueno, ahí está, por ejemplo, los campos de roca y alquitrán, ¿no? Que también son algo sumamente vistoso, con una vista que quienes lo conocen lo describen como una vista de otro mundo, ¿no? Algo que no se observa en muchos lugares turísticos, en muchos países, prácticamente no se ve, es algo único, ¿no? Y que hay un gran cono volcánico extinto que se eleva desde las arenas, ¿no? Con un lago, siempre el lago en el cráter, como en muchos volcanes, como lo tenemos aquí, por ejemplo, en algunos lugares de Argentina también, con esos colores turquesas maravillosos que no sé de dónde salen, ¿no? Pero son preciosos, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir yendo con esta música. Déjame que diga una Larry. sola cosita. Sí. Digo, espero que de algún modo el legado de Gaddafi intente más o menos representar lo que para nosotros es el gobierno nacional y popular. Ajá. En el mundo árabe encuentren una representación que no necesariamente tiene que ser la que en Occidente, que es la democracia y capitalista, sino una forma de representación que tenga en cuenta la estructura
de la sociedad islámica, digamos, o árabe. Bien, con estas palabras de Larry nos vamos despidiendo. Gracias Martín Loza en los controles, gracias a Radio Caput, naturalmente, y también a las radios que luego repiten este programa, la radio pública de Marcos Paz, la RPD Radio, la 97.5 de Oberá en la provincia de Misiones y Radio Pista Urbana. Chau, hasta la semana que viene. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así.